Ya grato. Eh, Les vamos a subir esta ayudantía y ahí les vamos a habilitar el link que está en Educandus. Y ahí se meten a la lista, hay una lista en YouTube que están como los videos, pero como material. Salen todo lo que se usa dentro del ramo. Y ahí también vamos a ir subiendo los horarios de consultas que vayamos teniendo. Eh, en sí no son muchos los videos porque bueno, la materia no es tan no es tan compleja en cuanto al proyecto, eh, pero sí cuando tengan tareas, porque el profe siempre da tareas, pueden venir al horario de consulta si tienen dudas o si algo no les quedó claro. Ya igual es importante porque el ramo en sí toma tiempo, por lo mismo, porque siempre hay que estar haciendo tareas y avance después en el proyecto. Eh, Así que es importante que le den su tiempo y si tienen dudas, no hablen, nosotros les vamos a responder lo más rápido que podamos y si no en el horario de consultas que es más fácil. Eh, Eso, Marina, no sé si quieres decir. No, lo mismo es que cualquier cosa nos pueden hablar, o sea, por WhatsApp o por correo y entonces para responder lo más rápido posible, para que no se queden con la duda. Sí, igual el grupo en WhatsApp, o sea, ideal que hagan las consultas por ahí, porque bueno, el semestre pasado al final no se usaba mucho y todas las preguntas llegaban así como personales, entonces me preguntaban lo mismo, muchas personas preguntaban lo mismo. Entonces la idea es que pregunten por el grupo para que si todos lo puedan ver. Ya, veamos un poco. eh, Marina, ¿me dais permiso para compartir? Ya. Ya, vamos a ver un poco Project, a ver los primeros pasos y algunos como tips importantes que hay que saber para las tareas y el proyecto, bueno, todo lo que hagan en realidad en la prueba, en el taller. Eh, lo primero, bueno, este es el programa, ya lo habrán visto los que lo instalaron. Se parece un poco a Excel, pero bueno, como en la celda y todo eso, pero no es lo mismo. Pero en sí es súper fácil. Ya hay cosas que siempre cuando empiecen a hacer un proyecto tienen que configurarla. La primera es esta parte, la que dice nuevas tareas. Esto dice programada manualmente. Ya esto tiene que estar en automático. Ya siempre tiene que estar ahí. Traten, bueno, aquí les va a ir saliendo este icono azul les va a ir apareciendo acá. Ya siempre en todas las actividades tiene que estar, o por lo menos no aparecer el de manual, porque una que se toma malo y van a tener problemas, cosas que se hacen automáticas, y si lo tienen manual, bueno, ahí van a tener problemas y después igual cuesta un poco cambiarlo, cuando han avanzado y tienen cosas manuales hacia atrás. Eh, lo Pedro, entonces hay otro que dejarla en automática o en manual. en automática, siempre en Ya. automática. Ya tienen que estar pendientes, sobre todo en la prueba. Ha pasado que gente tiene, eh, no sé, pues, lo pone automático y se cae, como todos los de Office, de repente se caen o se cambian cosas. Entonces hay que estar pendiente de eso, de que siempre esté en automático. Eh, lo otro es ir a las opciones, acá en archivo, opciones, y ir a mostrar. Ya acá van a tener estos dígitos decimales y moneda. Dígitos decimales siempre tiene que estar lo evalúa así. No puede tener decimales los valores. Y la moneda, bueno, en este caso vamos a ocupar peso chileno, pero dependiendo en el caso de, no sé, alguna tarea o la prueba,
si en el enunciado dice una moneda, no sé, dólar o euro, lo tienen que ir y configurar, ¿ya? En el proyecto siempre se usa peso chileno y en las tareas generalmente, pero en los enunciados de pruebas puede cambiar. Y, así que tengan ojo con eso. Los decimales sí o sí tienen que estar en cero. Y eso, ya. En clase habrán visto lo que es la EDT. El profe lo tendría que haber explicado, pero así bien resumidamente es la descomposición de las actividades, donde están todas las actividades. Eso es básicamente la EDT, ¿ya? Eh, entonces, dentro de la misma estructura tenemos actividades. Una de las actividades son de tipo elementales, ya que esas son las que ustedes son las que más configuran dentro de Project. Son las que le asignan duración, eh, los recursos, las predecesoras, la dependencia, todo eso que, bueno, se ve un poco más adelante. Estas elementales. Y tenemos la principal, que, bueno, casi siempre es el propio nombre del proyecto y agrupa todas las resúmenes. En el fondo es lo que agrupa todo. Y además están los hitos. ¿Qué son los hitos? Son actividades sin duración, sin responsables, sin nada, que solo marcan que una actividad resumen o principal se haya completado. ¿Ya? También, verlo con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos una idea de proyecto. No sé, puede ser construir construir una casa. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que asignar la actividad principal. Ya, esta puede ser implementar o construir, mejor, construir. Es básico. Entonces, tenemos construir una casa. Esta sería nuestra actividad principal. ¿Qué es lo común entre las principales y las resúmenes? Es que ustedes no las tienen que configurar, ya solo las elementales. Y eso es importante que lo sepan. Entonces ya tenemos nuestra actividad principal. Hay otra cosa que también se tiene que agregar, que es una nueva columna a la misma hoja. Dentro del curso van a tener que agregar varias cosas más, pero desde un inicio siempre tiene que estar la EDT, que era la estructura que les explicaba. Entonces la vamos a correr al principio para tenerlo un poco más ordenado y ahí nos va a ir marcando la estructura del mismo proyecto que estamos haciendo, de la planificación. Entonces, ahora continuamos dentro de la que vamos a hacer. Para comenzar a hacer una casa, ¿qué se le ocurre que podríamos comenzar haciendo? La base, el cimiento, ¿Ya? ¿Puede ser? El plano de la casa. Ya, mejor. Diseñar planos. ¿Ya? ¿Y esta qué sería? Sería nuestra actividad resumen. La primera actividad resumen. Que esta es una actividad resumen. Aquí arriba, si se fijan, hay dos botoncitos. Tenemos como una flechita hacia atrás, una sangría hacia atrás y una sangría hacia adelante. ¿Ya? En este caso, la actividad resumen está dentro de la actividad principal. Entonces, tendríamos que poner una sangría hacia adentro. ¿Ya? Y ahí si se fijan, se ponen negritas. Entonces, ahí ya sabemos que esta actividad está dentro de esta. ¿Ya? Y la principal no se modifica duración, comienzo, fin, nada de eso. Entonces, continuamos. Dentro de diseñar planos, ¿qué se le ocurre que podemos hacer?
actividades que estén dentro Las medidas, de la... Contratar Ya, al arquitecto o algo así. ya puede ser. Quizás no tanto en diseñar la parte de contratación. Podría ser cotizar una empresa constructora, quizás. Y ahí, o cotizar el personal. Y ahí podría un poco empezar con las contrataciones y todo eso. ¿Ya? Eso es importante, pero más adelante. Pero para efecto de ahora un ejercicio un poco más fácil, continuemos con diseñar plan, que ya estamos acá. Me habían dicho medir, hacer las mediciones. sí, las medidas de las áreas de las casas. Ya. Entonces, eh, medir, no sé, área. Ya, igual puede ser más específico, ¿ya? Ya, ahora, esta actividad está dentro de una actividad resumen. Ya, entonces, esta actividad, lo primero es que tiene que estar dentro de la resumen, entonces agregamos una sangría hacia adentro. Ya, y ahí ya la tenemos, si se fijan, de nuevo en negrita. Ahora, las elementales son las únicas que ustedes pueden modificar en duración, el comienzo, bueno, y el fin se hace automático, ya dependiendo de la duración que le asignen, y el comienzo se va a dar el fin. Pero vamos poniendo primero las actividades y después asignamos la duración. Dentro de diseñar, ¿qué podríamos hacer? Hacer el dibujo técnico. ¿Ya? Ya, y ahí continuamos, ¿no? Porque es una actividad elemental. Entonces continúe en la misma línea que la anterior. Ya, después de hacer el dibujo técnico. Si no hay, o sea, si esta es la última actividad dentro de esta actividad resumen, la tenemos que finalizar. Entonces, ¿cómo finalizamos esta actividad resumen? Con un hito. Ahora, el hito generalmente se usa el mismo nombre de la tarea que tenga esa tarea, eh, pero se ajusta como al hecho. Entonces, por ejemplo, si esta actividad era diseñar planos, entonces el hito sería planos diseñados. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo sabemos que es un hito? Porque no tiene duración. Es solo mostrar que la actividad ya se realizó. Entonces, si se fijan, acá nos va a cambiar el símbolo. Donde tenemos 0 días, se aplica un rombo, que si se fijan acá, el programa sabe que corresponde a un hito. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el fin de una actividad resumen o de una actividad elemental, ponen el 0 y se fijan que tengan el símbolo del rombo acá. ¿Ya? Y aparece también la fecha. Que obviamente ahora es la fecha inicial. Y bueno, es diferente que las actividades que sí tienen duración, que son las elementales y la principal y resumen, que bueno, las elementales son estos rectángulos y las otras que son como conjuntos, tienen como estos arcos. ¿Ya? Entonces continuamos. ¿Qué Disculpa, Pedro, Pedro, otra? ¿después vas a subir esto? Sí, sí, lo vamos a subir. Ya, gracias. Nicole. ¿el hito va cuando se termina la actividad resumen o cuando Sí, se termina la actividad elemental? ambas. Porque a veces pasa que dentro de una actividad resumen, Ujú. como que se termina una, pero la otra sigue. Es que vi como un diagrama.
Que en el ¿Ya? mismo nivel una seguía y la otra no, pues. Es que, claro, ahí ya te está, como estáis entrando a un tema que se ve más adelante, que es la dependencia, que es cuando, por ejemplo, si dentro de diseñar planos yo hubiese tenido, no sé, otra actividad que, por ejemplo, no dependa de medir el área, o con las mismas dos que están ahí, pues, yo puedo, quizás puedo decir, hago el dibujo técnico sin necesitar medir el área. Un poco loco, pero si yo digo Claro, que sí, algo una no así. depende de la otra, quizá yo estoy midiendo el área todavía y ya tengo hecho el dibujo técnico. Lo más grande en el proyecto ustedes lo van a ver que hay actividades que dependen de otra que está mucho antes en la planificación. Ya no necesariamente es como correlativo que la que está en la fila 4 depende de la 3 y así. ¿Ya? Y eso va acá, pues, las predecesoras de la dependencia. Pero eso un poco más adelante en el curso. ¿Ya? Pero puede suceder eso que dice Nico. Pero aún así, el hito, bueno, no sé, todas estas anteriores eh, se realicen. Entonces quizá esta terminó, pero esta no. O al revés. Entonces el hito todavía no está completado. ¿Ya? Ah, sí, El esa era hito mi siempre. duda. Ah, Entonces sería cuando es la actividad resumen, se termina, pues porque se termina el diseñar sí, planos po. como que ya Sí, pues, o sea, no tengo más es actividades cuando todas las elementales. elementales dentro de la resumen se terminan. Eso. Ah, ya. En definitiva se termina el resumen también. También, también se puede, bueno, no es como que se pida, pero en el trabajo se hace, que acá se puede agregar se agrega otra fila, pero solo en el caso de, de la actividad elemental que se marca el inicio, ¿ya? Pero ahí solamente se pone inicio de proyecto, pero es solo para la elemental, ¿ya? En las resúmenes se marca solo el fin. Tienen que recordar eso. En la principal pueden marcar el inicio y el fin. Y en la resumen es solo el fin. ¿Alguien tiene otra duda hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Si se fijan acá, el modo que todas las tareas de las actividades tengan ese símbolo. ¿Dudas? ¿Nadie? Ya, continuamos entonces. Después de diseñar los planos, ¿qué otra actividad de resumen podríamos asignar aquí? Gestionar la compra de material. Ya, ya. Y esta, nosotros decimos que es resumen. Entonces, si estamos en el orden de elementales, tenemos que volver una sangría atrás. ¿Ya? Y ahí, si fijan en la ET, nos da que vamos en la 1.3, ya que es el orden de la actividad de resumen. Entonces, dentro de gestionar compra de materiales, ¿qué podríamos decir que se va a hacer? Cotizar. Cotizar. ¿Ya? Pongamos cotizar materiales. ¿Ya? Entonces ahora empezamos con elementales dentro de este resumen. Así que de nuevo vamos una sangría adentro. ¿Ya? Y ahí ya se asignó a esto. Y se fijan en el 1.3.1. ¿Qué podemos hacer ahora? Cargarlo. Comprarlo. ¿Ya? Vamos a poner a comprar. Y ya después por último, un Recibir. despacho.
ya, no vale recibir. Recibir materiales. Ahora ya teniendo hechas las actividades elementales, ¿qué continúa a hacer? ¿Qué es lo que tenemos El que hacer hito. ahora? Sí. Entonces, el hito, tomamos el nombre de la actividad resumen y, no sé, podemos decir eh, compra de materiales. Nada, ¿ya? Es como lo más fácil para asignar un nombre a un hito. Igual no es necesario que sea. Ya, y lo otro que el hito tiene que tener duración 0. Y ahí tenemos el rombo de nuevo. Ya, después de comprar los materiales, Ver la mano podríamos de obra. iniciar. ¿Sí? Ya, pongamos gestionar. Ya, sangría hacia atrás, para resumen. ¿Y qué actividad elemental irían acá? Cotizar constructora. Ya. Le damos la sangría hacia adentro, porque es elemental. ¿Qué hacemos? Contratar. Ya. Contratar. Constructor. Ya, y quizás podríamos ponerle firmar contrato. Elementales. Entonces ahora, por último, tomamos el nombre de arriba y asignamos el hito. Ya. Otra cosa que igual es importante es que dentro de las actividades elementales no se repita el verbo que se tiene en la actividad resumen. ¿Ya? Igual ahí hay que jugar un poco con las palabras para no, por ejemplo, siempre pasa con la construir o con comprar. Uno pone comprar materiales, por ejemplo, en la actividad resumen, y después más abajo tenéis actividad elemental y vaya a comprar los materiales. Entonces ahí, no sé, po, adquirir materiales, quizás poner en la resumen, ya que un poco más se puede utilizar como más general, para abarcar más actividad elemental. Pero ahí es como un juego de palabras. Evaluar todo lo que es que esté en la redacción, que esté todo bien escrito, los acentos, la forma de el formato tiene que estar bien, ¿ya? Preocúpense de eso, que no hayan palabras mal escritas y eso, porque no se repitan las elementales dentro de la resumen, que no haya ahí como un choque de palabras. Pedro, ¿Sí? puede pasar que, por ejemplo, como dentro de eso, o sea, como solo una actividad. ¿Ya? Sí, es que, o ¿Puede sea, ser o no? puede pasar, pero en ese caso es mejor buscar o tratar de llevar como esa actividad a tenerla dentro de otro resumen. Ya, porque igual queda como raro ahí dentro de la misma estructura, que queda algo solo, una actividad sola, porque en el fondo tendríais que agregarla como resumen. O sea, ahí como que queda medio raro. Entonces, mejor tratar de o cambiar algo más arriba o cambiar esa misma actividad un poco y tratar de dejarla dentro de otra resumen. Porque en el fondo es una actividad que tú sabes que se tiene que hacer, que es una actividad que tenéis que asignarle personal, que tenéis que asignarle duración, pero el tema es que si tú la agregas fuera es como una resumen y la resumen no podéis modificarla.
mejor es, sí, pues lo mejor es tratar de ingresarlo en otro grupo. Ya vale, gracias. Ya. ¿Otras dudas? ¿Dudas que tengan hasta ahora? ¿Nadie? Eh, bueno, en- ya. Tratemos de como finalizar un poco el ejemplo. ¿Qué haríamos después de gestionar mano de obra? Construir la casa. Ya. Entonces ahí si se fijan tenemos como un problema, porque vamos a tener un resumen que se llama construir la casa y la principal ya se llama construir una casa. Entonces ahí hay que pensar, o arreglamos la principal o le cambiamos el nombre a edificar la casa. En el caso de sus tareas, sus proyectos, igual es bien visto que uno en la actividad principal ponga como implementar, por ejemplo, generalmente se da que se construyen plantas de algo, una planta de manufactura de algo. Entonces ahí uno pone implementar, no sé, planta de mejor para actividad principal ese nombre. Ya, entonces edificar la casa sería una actividad resumen. Entonces vamos hacia atrás con la sangría. ¿Qué actividades elementales tenemos acá? Supervisar, porque la construcción la realiza la constructora, ¿o no? Sí, sí, o sea, podría ser, pero llevémoslo un poco más a, no sé, construir radial, podría ser, o construir paredes, construir pisos. Y en esta parte no importa que repitamos muchas veces la palabra construir. No, no porque va a referir a otras cosas, pues entre las elementales igual va a referir, por eso te digo, primero construir el piso, después construir paredes. Ya. Eh, ya, pongamos. Ya, esto lo vamos a llevar una sangría adelante y, no sé, construir paredes. Exacto, ahí sí. ¿Qué más puede ser? A ver. Realizar la instalación eléctrica. Ya, y después, no sé, po, hacer las terminaciones. Ya, y con esto ya tendríamos que agregar el hito de la actividad resumen. Entonces, casa edificada. Ya, le ponemos duración 0 días. Entonces, si ya tenemos edificada la casa, ya podríamos quizá terminar el proyecto. ¿Ya? Como es un ejemplo simple, le ponemos, entonces, a esta, ya tenemos finalizado este resumen. Entonces, lo que corresponde hacer ahora es finalizar el mismo proyecto, la actividad principal. Entonces, tienen que ir con la sangría en el nivel de las resumen. Finalizado. ¿Ya? Y tiene que estar en el orden de la resumen, porque este corresponde a la actividad principal. ¿Ya? Y ahí ya tenemos el 010. Y ahí tenemos el proyecto mm, como bien general en algunas cosas, pero lo tenemos terminado.
Ya, la duración solo se modifica en las actividades elementales, no en las actividades principales ni en los resumen. Y bueno, los hitos son todos cero. Es importante acá que las actividades elementales tengan duración con números enteros. Ya tienen que ser números enteros siempre. Da lo mismo si la actividad principal o alguna de las actividades de resúmenes tiene decimales, porque eso se hace automático. Entonces, en predecesoras, cuando agreguen recursos, generalmente cuando uno agrega recursos, aparecen decimales. Y puede pasar que al asignar un recurso, se nos modifique un poco la actividad elemental y aparezcan decimales. Así que un consejo es que siempre estén revisando las duraciones de las actividades elementales, porque si sale algún decimal va a estar mal. Ya, solo actividades elementales con número entero. Vamos a ponerle un día. Hacer el dibujo técnico, 3 días. Y hay planos diseñados, es el hito. Entonces, cotejar los materiales. Pongámosle 2 días. Comprar los materiales, 2 días. Y recibir los materiales, 1 día. Gestionar la mano de obra, cotizar la constructora, 3 días. Contratar la constructora, ahí no sé, pues si dentro de esa actividad puede ser que haya negociaciones, entonces le ponemos 2 días. Y firmar el contrato, 1 día. Construir el piso, pongámosle 3 días. Construir paredes, otros 3 días. Estamos haciendo un ejemplo súper aleatorio. Realizar instalación eléctrica, 2 días. Y hacer terminaciones, 2 días. El diagrama de Gantt, nos aparecen las duraciones como barritas. ¿Ya? Y las resúmenes y la principal también aparecen esos arcos. ¿Ya? Por ahora se va a ver así, porque aún no hemos configurado el inicio del proyecto. Bueno, aquí ustedes lo ven que tienen comienzo y fin, que esto se va configurando automáticamente. Lo único que ustedes tienen que arreglar es el inicio, que eso me refería a lo que delante cuando preguntó Nicole. Después vamos a tener predecesoras, entonces ahí se van dando esas relaciones de una actividad con otra, que se hace primero, que se hace después, a lo mejor estos dos se hacen juntas, pero eso lo vemos un poco más adelante. Pero por ahora, solo observar aquí que se están también asignadas la duración de las actividades desde el inicio. ¿Ya? Eh, Sí, yo tenía esa duda de que las actividades elementales tienen que ir en orden necesariamente. no puede pasar que no sé, a lo mejor diseñar los planos estaba después de gestionar la mano de obra. Puede pasar, pues, a lo mejor en la mano de obra tenía contratar a algún arquitecto o no sé, un ingeniero de construcción y hiciste las medidas después, o hiciste los planos después. Pero no se puede dar, pues. Y no sé, pues a lo mejor diseñar los planos empezó tal fecha y gestionar la mano de obra empezó antes. Mientras no empiece antes de la fecha de inicio que le diste al proyecto, está bien. Por eso va a depender de las predecesoras. Si alguna actividad de gestionar mano de obra no dependía de hacer el dibujo técnico, Ah, ya. Y otra cosa, de las actividades elementales no se desglosa ninguna más, ¿cierto? no, solo llega hasta el nivel de elemental. Ah, ya. En general esta es como eh, la estructura básica y la que se recomienda. Tener principal, resumen, elementales. Del semestre pasado había algunos que ocupaban, no sé, alguna resumen dentro de otra resumen.
O sea, tampoco está malo, pero complica un poco a veces. En realidad me preguntaba mucho cuando tenían así resumen dentro de otro resumen y se complicaban. Por lo mismo en el orden o a la vista ya como que se dificulta un poco más. Entonces, por eso les recomiendo que sigan esa estructura, ¿no? Hasta el tercer subíndice. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no tengan claro hasta ahora? En realidad estos son los aspectos básicos de Project, ¿ya? Quizás también pueden ir a proyectos, pero esto se da más en los enunciados y en su proyecto en sí, ¿no? Como para las tareas, las primeras tareas. Pero acá, si se fijan, aquí es donde ustedes pueden poner fecha de comienzo, está hoy, porque abrió el proyecto recién, pero lo pueden configurar para otro día, ¿ya? Y ahí, no sé, pues si quieren que empiece el lunes 29, lo voy a dar, y si se fijan, el comienzo de la actividad principal va a ser el lunes 29. Y ahí en adelante, bueno, va a ser igual, no habiendo una dependencia de actividades. Pero eso se da, como les digo, más adelante, en el taller, en la prueba, que ahí en el enunciado siempre dice, o generalmente se dice cuando inicia el proyecto. Y por lo mismo se evalúa. Siempre tiene que estar eso configurado. Y en su proyecto también, pues tienen que ustedes definir su inicio de proyecto. Pero eso es lo principal. Ya es importante que igual vayan como utilizando un poco el programa, replicando quizá un poco esto y para ir conociendo y resolviendo dudas. ¿Consultas? Pedro, ¿Sí? no sé si el profe les dijo, pero en el verbo de las elementales siempre tienen que ir en infinitivo. Terminar en Ya sí, H. sí, se me había pasado. En el hito puede que no, en el hito no Sí, pues en importa. el hito no. En la principal parece que tampoco, pero, o sea, no es necesario. Pero también como actividad, mejor dejarla como en infinitivo. Sí, se me había olvidado eso. Pedro, sabes que acabo de mandar un pantallazo de lo que hice ahora y tengo una duda ¿Ya? con respecto a la parte de me sale como de otro color, todo me sale en celeste y de hecho como la línea verde hacia atrás, no de la línea verde hacia adelante como a ti. Voy a conectar grande. Ya, ¿qué era lo? La línea verde. Hay tres puntos que me salen como con otro rango, entre comillas. Como, Ya, mira. A ver, déjame descargar la foto para que se pueda ver. ya, Ya, mira. Acá era lo que les comentaba antes. El modo, y por eso se te configuraron mal el comienzo y el fin ya no está automático. Entonces las actividades empezaron a cambiarse en la fecha. Por eso te pasa eso. Esta también está manual. es el modo entonces, por ejemplo, parece que yo apreté la fecha, se cambia automáticamente si yo aprieto la fecha y como Sí, que se cambia. sí, sí, Ah, no, ya, sí, la única forma de cambiar y en eh, se llama información del proyecto. ya.
Sí, esa es la única forma acá. Ya, si modifican directo de acá, no sé, voy a poner 30. 30, aquí ya me va a tirar un problema. De ahí me tira la pestañita. Ah, ya. Entonces, Ya, bacán. Sí, a mí creo que lo apreté y le quise cambiar la fecha. No, sí, mira, por ejemplo, ahí la cambié y me mostró el tiro el símbolo manual. verdad. Entonces, ahora tengo que poner el automático y ahí me volvió. Intenta poner el automático, modificarla de aquí mismo. Ya, Esos vale. resúmenes. Eso debe ser. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que ha tenido algún problema? Y ahí se arregló. ¿Sí? Gracias. Ya. ¿Nadie tiene dudas de algo que no le haya quedado claro? Eh, lo otro es que tienen una tarea. ¿El profe ya les dio alguna tarea? Sí, tenemos que mandar como 6 planillas de actividades elementales. Ya son las fichas de Excel. Ya, sí. Ya. ¿Eso les quedó claro cómo se hace la tarea? Pedro, yo tengo ¿Entienden? una duda. Dime. Disculpa. Por ejemplo, con el tipo de las fechas. Por ejemplo, eh, ahí salen que el comienzo de toda la actividad son el lunes 29, Sí, ¿cierto? Por ejemplo, edificar la casa, no puedo edificar la casa si no tengo delante los materiales. claro. Entonces, ¿cómo se cambiaría, por ejemplo, ahí las fechas? Ya, es que eso, bueno, lo mismo que hablábamos delante. Sí, Más adelante, la duda. sí, pues la dependencia. Se ve Sí, un poco más adelante en el curso. A ver, como el ejemplo. Construir el piso, eh, no sé, pues que dependa de que esté la constructora. Entonces que se haya, podemos tomar el mismo hito y decir que el construir piso depende de que se haya gestionado la mano de obra. Entonces tomo yo el índice de esta actividad y se lo asigno en la predecesor. ¿Cachai? Entonces, bueno, como todo tal, a ver, si le asigno a firmar el contrato, ahí sí me daría, no, tampoco dura un día. Ya, pero igual se salta. Y ahí si te fijas, dejó el tiempo para firmar el contrato y comenzó al día siguiente a construir el piso. ¿Cachai? Eso pasa en el diagrama. Bueno, el diagrama se ve más claro, pero aquí en las fechas también. Pues, el 29 se firmó el contrato, el martes se comenzó a construir. gracias. ¿Dudas que tengan de project o de la tarea? Pedro, yo tengo una duda de la tarea. Dime. Había un apartado que decía completado por, e iba el nombre del gestor del proyecto. Eh, a ver, si alguien tiene la tarea Si o la quieres planilla podemos. de Excel, ¿la puedes compartir? Sí. Para que la vayamos viendo, que yo no la descargo. Creo que ahí va cualquiera. Por lo menos en la tarea creo que se podía poner cualquier nombre. Ah, sí. Sí, o sea, va el gestor, po, pero uno le pone el nombre que quiere. Es el gestor del proyecto. Ah, ya. Pero igual, no sé si recuerdo bien, pero decía algo en las diapos como que tenía que ser, por ejemplo, con ingeniero tanto, jefe de operaciones tanto, algo así. Sí, o sea, es que el completado por
tiene que ser el gestor. Ya, Bueno, el gestor en sí es que el responsable de todo de todo el proyecto, entonces él va a estar presente en todas las actividades, independiente de lo que sea él. ya. Pero, como te digo, en el completada por va el nombre del gestor del proyecto y ahí como es un nombre que le vas a asignar tú. Ok. Pedro, Tengo otra duda. ¿Sí? que sobre eso Eh, mismo, disculpa, me quedó la duda también porque en el completado, o sea, el profe dio a entender como que en el completado por iba eso del cargo, pero no es abajo en recursos humanos poner Sí, como por en ejemplo recursos humanos. gerente Sí. general Juan Pérez, por ejemplo. Sí, porque él es el que, por ejemplo, si una actividad tomemos esa de construir el radio, que está arriba, a ver, no, sí, actividad elemental es construir el radio. Entonces, ¿quién construiría el radial? Podría ponerle, no sé, un constructor X, o que también esté responsable el ingeniero en construcción, o el arquitecto, que esté ahí, que también tiene horas dedicadas. Entonces, eso iría todo en recursos humanos. Pero el que está a cargo del proyecto es el gestor. Entonces ese es el que va en completada por. ¿Queda un poco más claro? sí, sí se entiende. O igual quedó con dudas. ¿Alguien quedó Pedro, con dudas? y por ejemplo, cuando hay alguna empresa externa que realiza un trabajo, no sé, Abajo, no hay va en los recursos, en otros recursos. Sí, ahí. sí, porque, bueno, hay una diferencia en los recursos que también lo ven un poco más adelante, cuando ven recursos, que están los recursos tipo trabajo, costo y material. En este caso, la empresa sería un tipo costo. Entonces, por eso va en otros recursos. Arriba decían solo los tipos de trabajo que son, ahí tienen que hacer la diferencia. Pues cualquier mate, en este caso, para el radier, van a ocupar cemento, no sé, arena, lo que vayan a ocupar va al material. Ojo, sí, hay cosas que son materiales necesarios para hacer una actividad, pero no necesariamente, o sea, no son puntualmente para esa actividad. Por ejemplo, eh, no sé, una actividad, ya ustedes para hacer el plan 3D necesitan un computador, pero no es que ustedes tengan el recurso del computador solo para hacer esa actividad. Ya el computador ustedes lo tienen y lo van a ocupar en 1000 actividades más. Entonces no va asignado en este caso a los recursos dentro puntualmente de esa actividad elemental porque su uso se reparte para muchas actividades más. Entonces no es un material, un recurso directamente implicado en esta actividad. No sé si cómo queda claro eso. Igual es importante porque en este tema, cuando se ve la tarea de las fichas, pasa mucho. Y generalmente es por un computador. Siempre se pone un computador, pero el computador te sirve para muchas cosas, no solamente para la actividad que estáis haciendo en la ficha. ¿Queda claro eso? Igual es importante. O alguien tiene dudas. Yo tengo otra duda de la tarea. ¿Las 6 actividades tienen que ser del mismo proyecto o no necesariamente? Me parece que no. O sea, nunca eran como necesariamente del mismo proyecto. No sé si no No, les dijo en clase. Creo que no. Siempre lo dice en clase el profe. el profe dijo que no, que de hecho ojalá que fueran como proyectos distintos para que hubiese variedad. Ah, Sí, eso siempre lo dice en clase. ¿Otra duda que tengan? ¿Nadie? Marina, no sé si me falta.
Algo que se me vaya. No, creo que no. Está lo justo. De todas formas, nos preguntan por WhatsApp o por correo si quieren, lo que sea más fácil. Y nosotros igual vamos a subir este video. Y ahí le vamos a habilitar el acceso en Educandos para entrar a los demás videos. Igual vamos a ir subiendo todos los horarios de consulta en esa misma lista. Y eso, no sé si alguien le haya quedado algo, una consulta. No quedó todo claro. Sí, yo Muchas creo que gracias. cuando empecemos a hacer la tarea, Sí, van a surgir sí, algunas dudas. bueno, ahí cuando estén haciéndola nos preguntan, ¿no? Ya, gracias. Ya, ya chiquillos, eso. Que estén bien. Chao, que estén bien, muchas gracias. Chao, Pedro, Creo que estén bien. gracias. Chao, gracias. Gracias. Bien. Chao.